Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y de la filosofía, de la tecnología, y dentro, lo decimos siempre, una y otra vez, este programa tiene el amplio campo de acción que nos da el conocimiento de la ciencia. Entonces pasamos de esto, que es reflexión pura, a algo muy cotidiano que afecta a mucha gente, Alexandra Perrone, aunque muchos tal vez ni lo sepan, ¿no? Que es el síndrome del ojo seco. ¿Cómo andás? Hola, Bienvenida. Gustavo. Bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Tanto tiempo? Hacía mucho no te veía en estudio. Bueno, estamos por acá justamente para hablar, como decís vos, del síndrome del ojo seco, que es una patología que se detecta fácilmente en consulta, pero que la mayoría de las personas no lo consultamos realmente, o sea, y que tiene varios efectos en nuestra salud y en el bienestar de nuestros ojos. Y bueno, para conocer un poco más qué es este síndrome del ojo seco, hablamos con Rosario Varalo, que ella es profesora adjunta de la cátedra de oftalmología, es especialista en cirugía de cataratas y de glaucoma, integrante de la clínica Oftalmovisión, y nos cuenta en esta primera parte del informe qué es la película lagrimal y para qué sirve. Nos cuenta qué es el ojo seco y justamente qué síntomas produce. El síndrome de ojo seco es una enfermedad crónica. En primer lugar, es importante que entendamos ese concepto, que además es multifactorial y se sucede en aquellas personas que tienen un déficit en su lágrima, ya sea en la cantidad de la lágrima o en la calidad de la lágrima. Para entender el ojo seco, tenemos que hablar primero de lo que es la película lagrimal. En primer lugar, es un lente, es el primer lente del ojo. Entonces, cuando la imagen incide sobre el ojo, se encarga de que esa imagen sea bien nítida. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene un déficit en su película lagrimal, cuando la tiene bien, ve lindo, ve bien, ve una imagen nítida, y cuando esa película se corta, va a haber una visión borrosa, una imagen intermitente. Entonces, la película lagrimal tiene una función refractiva, es el primer lente del ojo, tiene una función de limpieza de todos los detritus celulares que produce el ojo, pero también las cosas que están en el ambiente y se nos quedan pegadas en el ojo. Entonces el agua de la película lagrimal tiene que limpiarlo. También tiene una función de protección, una función antibacteriana. Entonces, si yo no tengo una buena lágrima, voy a tener un montón de síntomas asociados al déficit en cada una de estas funciones. Nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene ojo seco, tenemos que definir qué tipo de ojo seco tiene, porque hay más de algún tipo. Tenemos el ojo seco hiposecretor, que es cuando el ojo produce menos cantidad de lágrima de lo normal, y el ojo seco evaporativo, que es cuando el ojo no tiene la suficiente aceite en su lágrima y entonces la lágrima no es estable, entre parpadeos se evapora. Y también podemos tener el ojo seco mixto, que es aquella persona en cual se juntan las dos condiciones. Los síntomas del ojo seco van asociados al tipo de ojo seco y a la severidad o gravedad de la condición. Si una persona tiene poca lágrima, entonces no va a poder hacer una buena higiene de su superficie ocular y va a sentir arenilla cada vez que parpadea porque tiene objetos entre el párpado y la superficie del ojo. Ya en un grado mayor, cuando ya esa lágrima no protege la superficie ocular y se empieza a dañar, puede sentir ardor. Y si la superficie ocular se sufre tanto que se ulcera, tienen microheridas, sienten puntadas en ese momento, a la vez que sus ojos se empiezan a poner rojos por inflamación. Entonces, eso es todo un degradé en gravedad de ojo seco. Pero paradójicamente, aquellas personas que tienen lágrima, producen lágrima en cantidad, pero no en calidad, cuando ellos parpadean, entre parpadeo y parpadeo, la lágrima se les corta y ven borroso, entonces les fluctúa la visión. Sienten ardor, porque ya su ojo no está siendo protegido en ese momento, pueden tener fotofobia, que es molestia con la luz, y paradójicamente su ojo les llora.
La verdad, Alexandra, que es bien interesante y hay un montón de algo tan normal y tan cotidiano como es sentir, bueno, lágrimas y humedad en los ojos y sin embargo... Mucho conocimiento que no es muy conocido, justamente. Que nos pasa a todos, pero bueno, no estamos informados, ¿no? Y bueno, eso resaltaba Rosario la importancia justamente de hacer esta consulta, ¿no? Y nos decía que también que con digamos, el avance de la tecnología aumentaron también los usuarios de lentes de contacto. Y que esto también nos decía que los lentes de contacto blandos necesitan mucha hidratación y si la persona no usa lágrimas artificiales, el lente de contacto blando como que se prende más en el ojo porque consume toda la lágrima natural de la persona. Entonces se adhiere más al ojo y justamente en el microparpadeo el ojo se puede lastimar. No pasa así tanto con los lentes de contacto permeables, que es lo que nos explicaba, pero bueno, es muy importante eso porque hay muchos usuarios de lentes de contacto blandos, ¿no? Y bueno, nos cuenta Rosario en la segunda parte del informe qué pasa con el síndrome del ojo seco y la vida moderna, las luces artificiales y las pantallas. La vida moderna sin duda que ha aumentado exponencialmente las consultas por ojo seco. O incluso hay gente que sufre los síntomas y no consulta porque no sabe que lo tiene. Porque el ojo seco depende de un equilibrio perfecto entre la lágrima que produzco y la lágrima que evaporo. Y la lágrima que evaporo depende del ambiente. Entonces, si yo tengo el aire acondicionado prendido muy fuerte, voy a evaporar más. Lo mismo que el tema de la evaporación entre los parpadeos. Entonces, acá hay un tema con las pantallas. Cuando yo estoy mirando una pantalla, mi cerebro interpreta esa información como que hay que estar en alerta, porque esa luz de la pantalla hace que nosotros inhibamos el parpadeo. Si estoy en alerta, no voy a estar parpadeando. Entonces, si tenemos que parpadear entre 12 y 15 veces por minuto para tener un ojo sano, cuando yo estoy muy concentrado, voy a parpadear 5 veces en un minuto. Y entre parpadeo y parpadeo, mi lágrima se va a evaporar. Entonces voy a sufrir de ojo seco. La producción de lágrima por parte de la glándula lagrimal depende de un montón de factores. Factores intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, todo lo que es los cambios hormonales van a hacer que la glándula lagrimal produzca menos lágrima, la menopausia. También el tomar fármacos psiquiátricos, por ejemplo, para enfermedades psiquiátricas, antialérgicos. Todas las enfermedades hormonales que tienen que ver con la tiroides, el hipotiroidismo, va a hacer que la glándula lagrimal produzca menos lágrima. Todas las enfermedades reumáticas, autoinmunes, pueden asociarse a ojo seco, se llama el síndrome de Sjögren, y también la rosácea, que la rosácea es una enfermedad de la piel que es muy común y que se asocia al ojo seco evaporativo. Entonces es muy multifactorial la causa del ojo seco y a veces podemos atacar la causa y curarla, pero la mayoría de las veces lo que hacemos es paliar los síntomas de por vida. Para el tratamiento de ojo seco podemos paliar el déficit de ojo seco utilizando lágrimas artificiales y no toda lágrima artificial es para cualquier ojo seco. Hay distintas lágrimas con distintos componentes y nosotros viendo el tipo de ojo seco que tiene la persona le vamos a prescribir la que sea más adecuada para ese caso. La verdad, Alexandra, que uno diría, ¿qué es lo que puede ser que no sepamos de los conocimientos básicos de nuestros ojos? Y sin embargo, bueno, muchísimo. Sí, Rosario nos decía, bueno, esto de que lo normal es parpadear entre 12 y 15 veces por minuto y que cuando estamos frente a la computadora, frente a las pantallas, no hacemos tanto. Y nos daba algunos tips de salud, digamos, ¿no? Que bueno, parpadear, sacar la vista de la computadora, mirar lejos de vez en cuando, programarnos cortes pequeños, ¿no? Para no estar todo el tiempo mirando la pantalla. Y también nos decía poner la computadora un poco por debajo del ojo, porque así el ojo se cierra un poco más y la lágrima no se evapora tanto. Y bueno, y en la última parte del informe de Rosario nos cuenta las cifras de Uruguay, lo que se estima de las personas que padecen de ojo seco y bueno,
Y justamente, como decíamos, nos resalta la importancia de consultar. Ahí va. En el caso de Uruguay, el 30% de las consultas oftalmológicas en la urgencia o mismo cuando el paciente concurre hasta para cambiar los lentes, en el 30% de los casos se detecta que hay síntomas de ojo seco. Estamos hablando de un tercio de la población, ¿verdad? Y esto corresponde también con cifras internacionales. Nosotros extrapolamos cifras internacionales y nos da la misma prevalencia. Pero lo que vemos es que es una enfermedad subdiagnosticada que afecta la calidad de vida de las personas y hay gente que lo sufre y lo incorpora a sus síntomas como si fueran parte de, sin saber que hay medidas que los pueden ayudar a pasarla mejor. Y también a nivel de los jóvenes, que tenemos un cambio en las vocaciones hacia las carreras informáticas. Entonces hay bueno, más allá de que todo el mundo anda con su pantalla, con su celular todo el día, pero en los trabajos el uso de las pantallas ha aumentado tanto que los pacientes jóvenes se ha trasladado hacia edades mucho más tempranas los síntomas de ojo seco. Pero esto es porque apenas yo tenga cualquier cosa que una mínima tendencia al ojo seco, por ejemplo una rosácea a mínima, una disfunción de las glándulas de meibomio de los párpados mínima, si yo no cuido todos los ambientes en el uso de las pantallas, entonces se me desestabiliza y empiezo con los síntomas a edades mucho más precoces, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Hay muchos pacientes con carreras de informática que cuando concurren para pedir lentes, porque en realidad dicen que no ven bien, que no llegan al final de la jornada laboral, que los ojos le arden y en realidad no precisan lentes. Lo que precisan es un tratamiento para el ojo seco y una educación en el uso de las pantallas en su oficina. El síndrome de ojo seco sabemos que puede afectar a todo el espectro de la población, que tiene síntomas que van a afectar la calidad de vida, que su diagnóstico es sencillo y su tratamiento puede ser muy beneficioso. Así que deberíamos invitar a aquellas personas que tienen síntomas como los que mencionamos a que concurran a su oftalmólogo para que los pueda ayudar. Bueno, hasta acá el informe, Alexandra. ¿Qué decía la doctora en cuanto a la mirada en pantallas y que parpadeamos menos? Que claro, que para tener el ojo, digamos, el ojo sano, Sí. parpadeamos entre 12 y 15 veces por minuto y que cuando estamos frente a la pantalla, entre 5 y 6 veces.